Vamos a dar inicio entonces. Mi nombre es Laura Chalela, soy psicóloga vinculada al equipo de coordinación académica de DBT Latinoamérica. En nombre de la institución les doy la bienvenida a este espacio académico de habilidades para familiares cuando un ser querido tiene un trastorno alimentario desde la mirada de DBT y el modelo Maudsley. Como conocen, el propósito de estos eventos es continuar diseminando DBT y modelos afines en el mundo del habla hispana. Por esta razón, pues es muy grato ver la cantidad de personas que se están conectando, tanto aquí como en Facebook. Gracias por la gran acogida y por estar aquí, y por el gran interés, ¿no? Para poder aprovechar al máximo la clase, quiero que en este momento revisen todos si tienen su micrófono apagado y que procuren tenerlo apagado durante la charla. Esto es para que no haya interrupciones en el audio. Vamos a estar recibiendo preguntas, entonces las pueden escribir por el chat de esta plataforma. También vamos a recibir algunas preguntas de Facebook y en un espacio al final intentaremos resolver pues, la mayoría de estas preguntas. Bueno, pues ahora les presento entonces a Florencia Dutú, que es encargada de nuestra charla de hoy. Ella es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, vivió durante 8 años en Londres, en donde realizó su formación y maestría en sistémica en el Maudsley Hospital, en la clínica para niños y adolescentes con trastornos alimentarios, a cargo de Iván Eisler. Al regresar a Argentina, realizó su formación en terapia dialéctico-conductual, lleva 11 años trabajando en el equipo de DBT en Fundación Foro y coordinando el equipo de trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, Flor, te doy la palabra y el espacio es tuyo. Muchas gracias por estar aquí hoy. ¡Wow! ¡Cuánta presentación! Ya estoy nerviosa. Bueno, muy bien. Primero quiero agradecer a todos los que se han conectado y también comentar de que justamente una de las cosas que tiene el modelo de DBT es como la transparencia en cuanto a cómo hacemos nuestras conceptualizaciones de caso o cómo pensamos los casos y cómo esa información es compartida con el consultante. Y es así que hoy también, dentro, digamos, de quienes nos van a estar escuchando, también van a estar escuchándonos familiares que han querido saber un poquito más sobre estas habilidades y que también me parece como de esta misma forma, esta transparencia que el modelo muestra, ¿no? Y de cómo las habilidades ayudan a los terapeutas a ayudar a los consultantes y de cómo hacérselas llegar. Me parece que es una buena oportunidad y por eso mismo también cuando esté refiriéndome a eso también voy a estar teniendo en mi mente que en la audiencia también va a haber familiares, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir pantalla. Muy bien. Bien. A ver, aquí estamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Claro está que, digamos, el informe o el haberme formado, digamos, en terapia sistémica hace que cuando también trabaje con individuos y con consultantes no pueda no dejar de tener en cuenta a la familia y no puedo dejar de tener en cuenta, digamos, a los padres y a cómo trabajar de manera conjunta teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Y una de las cosas que sabemos, quienes trabajamos en trastornos de la conducta alimentaria, que veo que hay varios en la sala, sabemos, por supuesto, de que el trastorno alimentario tiene un alto impacto en la familia, ¿no? Y si tenemos que poner a pensarnos en las distintas etapas que una familia necesita atravesar para finalmente ponerse en la mesa a comer, son un sinfín de actividades desde preparar el alimento, desde comprar el alimento, desde poner la mesa, y esto sucede un montón de veces en el día. Un montón de veces en el día que sucede en la casa, y un montón de veces que sucede a modo social en otros espacios. Y cuando pensamos en acomodación, esto justamente es algo que toma mucho el modelo del Maudsley, en pensar a la familia que se acomodó a lo que le estaba sucediendo y a este trastorno alimentario. Y la manera en que se acomoda muchas veces es por ahí no mostrando, estrechándose, digamos, en el tiempo de nada más poder pensar en esta próxima comida y no poder pensar en el fin de semana si van a poder ir a la casa de algún familiar, porque no saben cómo el ser querido puede llegar a atravesar ese asado o esa juntada en lo del pariente.
Entonces hay algo de lo que sucede a nivel familiar que se acomoda a lo que es el trastorno alimentario, a terminar, digamos, sacando muchas veces la peor parte de lo que uno tiene para dar. Y me parece que hay veces que es importante, y el otro día cuando hacíamos uno de los cursos en el taller, digamos, que participaron varios, creo que de los que también están acá, pensábamos en relación a cómo cuando algo sucede con un familiar o con la enfermedad de un familiar, se acomodan los tiempos de la familia, y también otra de las cosas que pasa es que otros miembros por ahí no pueden ser atendidos de la misma manera, no está pudiendo ser llevado a cabo las necesidades de todos los otros miembros de la familia, porque hay muchísima atención en alguien que por ahí tiene en ese momento una enfermedad de gravedad. Y esto es lo que sucede cuando pensamos en alguien con un trastorno alimentario, o cuando el trastorno alimentario irrumpe en una familia, ¿no? Y entonces también es ver cómo se acomoda, y entonces la mirada que nosotros tenemos como terapeutas es realmente a esta familia verla que hizo lo mejor que pudo en acomodarse. Y entonces vamos a tener que ver cuando lo ayudemos a ver cómo puede ayudar, a darnos cuenta que esa mirada tiene que ser realmente desde la curiosidad, cómo se acomodó, pero también sin juicios, porque realmente también parte de lo que hicieron lo hicieron lo mejor posible con los recursos que tenían en ese momento. Y por eso digo, y siempre sostengo, ¿no? O sea, que sabemos que la familia, lejos de ciertas miradas del pasado en relación a cómo la familia ocasionaba todos los males de nuestros consultantes, la verdad que la mirada desde el Maudsley es justamente que la familia es el mayor recurso. Y esto digo, cuando hablo de familia, también estoy hablando de que por ahí muchas veces, y sobre todo las habilidades que vamos a ver hoy, tienen que ver también con no necesariamente pensar en un adolescente, pero también pensar en un adulto joven, o la familia, digamos, pensándola como mi pareja, y que realmente quien viva ahí va a ser el mayor recurso con el que nosotros como terapeutas vamos a contar para que pueda haber una pronta recuperación. Y esto es algo que tiene que estar como muy claro cuando los convocamos a la consulta, ¿no? Porque si en realidad este familiar es convocado, seguramente dentro de su cabeza hay un montón de las cosas que nosotros hemos tenido que atravesar de otros modelos en función de que son los culpables de todo. Y realmente, en parte, tenemos que pensar cómo en realidad podemos juntarnos con esta familia o esta pareja o estos otros significantes, ¿no?, de nuestro consultante, para ver de qué manera se puede utilizar todos los recursos que tengan y cómo pueden aprender. Porque sí, una de las cosas que nosotros sabemos, y esto lo tenemos bien en claro desde DBT, ¿no? O sea, cómo si hay alguien que está usando una estrategia o una conducta problema, es que en realidad no tiene otra en su repertorio conductual. Entonces necesita aprender otras. Entonces esta familia, estos padres, van a necesitar aprender otras, porque las que tienen no alcanzan en estas circunstancias. Y eso creo que es una de las cosas que tenemos que, cuando encaramos el trabajo también con la familia y con los consultantes, tener en mente. Bien. Pero sí creo que hay una de las cosas que tenemos que pensar, ¿no?, como primera instancia, ¿no? O sea, la familia o los padres no es que hacen ciertas cosas porque se levantan a la mañana y dicen, voy a ver cómo se la voy a hacer difícil a mi hijo. La verdad es que cuando tratan de hacer lo que hacen, seguramente están tratando de hacer lo mejor que pueden, como decía antes, y seguramente hay muchas cosas que hacen de cierta manera. ¿Por qué? Una de las cosas puede ser porque no tengan la información necesaria para saber qué es lo que necesitan hacer. O no entienden lo que pasa, o no pueden ver lo que pasa, o la información que tienen de lo que pasa es errónea. Acá aparecen un montón de creencias en relación a que solamente es tan fácil volver a comer, o comer otras comidas, o no comerse todo. O sea, solamente te tenés que controlar, es algo voluntarioso, es algo que se le va a pasar, solamente es el caprichito que tiene a los 15 años y ya va a pasar. Es decir,
que parte de lo que tiene esta familia, por algún motivo, es poca información sobre lo que está pasando. Y entonces ahí necesitamos, lo mayor que necesitamos en esos casos es brindar psicoeducación. Y brindar esa psicoeducación, que siempre no me voy a cansar de decir, tiene que ser una psicoeducación en relación a, no un listado de todos los efectos y complicaciones que puede traer un trastorno alimentario, sino que tiene que ser realmente brindada de forma personalizada a esa familia y a ese consultante. Otra de las cosas que puede estar interfiriendo para poder hacer de ayuda a un ser querido, por supuesto que tiene que ver con lo que termina pasando en ese momento de la comida o en ese momento del tironeo en un supermercado donde por ahí el consultante se queda mirando las etiquetas y entonces la madre o el padre comienza a ver qué hace y entonces termina por ahí totalmente sulfurado y empiezan a haber discusiones, o cuando se ingresa a la cocina y empiezan a preguntar acerca de qué le estás poniendo a la comida, por qué no me decís qué le ponés, yo no voy a comer eso, por qué están haciendo eso si saben que yo no lo como, y empiezan a haber ciertas escaladas donde realmente, por supuesto que la emoción no solamente la tiene el consultante, sino que nosotros como papás también la tenemos. Entonces ahí parte que hay un tsunami emocional. Entonces, lo difícil es ahí como papá realmente es cómo me mantengo, autorregulado en ese momento para poder ser más efectivo. Entonces, realmente primero tengo que entender qué me pasa a mí con mis emociones cuando veo eso de mi hija o mi hijo, y también cómo en realidad también puedo empezar a entender las emociones de mi ser querido. Entonces, cuando yo no entiendo o no acepto las emociones de mi ser querido, lo que va a terminar pasando van a ser aún más explosiones de tsunamis emocionales en esa casa. Entonces, realmente acá es donde la validación es una de las estrategias que nosotros como equipo de DBT sabemos muy bien, y es una de las que primero, cuando hacemos orientaciones a los familiares, o cuando toman el curso, digamos, de entrenamiento a familiares, van a ver, ¿no? Porque realmente es una de las habilidades que realmente se necesitan. Y después, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, y esto también cuando trabajo y entreno a otros profesionales en relación a especializarse en trastornos de la conducta alimentaria, también digo que hay que ser muy conscientes del propio patrón alimentario, ¿no? O sea, cómo es mi ingesta y cuáles son mis creencias en relación a los alimentos y cuál es el modelado que estoy dando, ¿no? Y acá, ese propio patrón alimentario que una mamá o un papá pueden tener, podrían haber sido o no un problema hasta que irrumpe el trastorno alimentario, pero el trastorno alimentario quizás nos da la oportunidad a reevaluar ese patrón alimentario y ver que si hay algo de lo que esa mamá o ese papá necesita hacer distinto, ¿no? Porque quizás dentro de eso, y ahí nos aparecen muchas veces, que los padres vienen o la madre viene y te puede decir, la verdad que yo creo que también tengo un tema con la comida. Y entonces ahí también poder ver cómo se puede, digamos, desde esa oportunidad que está dando esa hija en ese momento, ver cómo esa mamá o ese papá pueden hacer alguna modificación para dar algún cambio, si fuese necesario, en su propia alimentación, y al menos notar también que esto tiene claramente un impacto en su hija o hijo, ¿no? Esto es sumamente importante, y que de vuelta no viene desde el juzgar, sino que viene en el antes no me daba cuenta que este era el impacto, ahora que me doy cuenta necesito revisar algo. De la misma manera que estoy pensando, el propio patrón en relación a la casa con la comida, ¿no? O sea, antes tengo una paciente que por el estilo de la familia con la que vino, que han venido de la guerra y qué sé yo, y esto y lo otro, hay una cuestión de
el plato de comida se tiene que terminar todo, y lo que te sirven se come absolutamente todo. Entonces, la verdad que tampoco eso da mucho registro a, sigo teniendo hambre, no sigo teniendo hambre, qué pasa, qué no pasa, y entonces hay un montón de cuestiones que van a estar, de alguna manera, atravesándonos como padres, que vamos a tener que empezar a ser un poco más conscientes para ver de qué manera eso puede ser de alguna manera modificado para ayudar más a nuestros hijos. Y por otro lado, que lo que nos suele ocurrir es que hay un montón de soluciones intentadas, porque no es que los padres tuvieron este problema y no intentaron hacer algo. Claramente intentaron, pero lo que tenemos que ser estar muy dispuestos es saber cómo en realidad, desde una curiosidad, podemos ver de que hay algunas de esas soluciones intentadas que lejos de disminuir el problema lo están sosteniendo. Y entonces ahí también vamos a tener que trabajar. Pero esto es básicamente lo que interfiere en poder ayudar a un ser querido. Acá voy a mencionar algunas habilidades, y estas habilidades las pensamos con Gaby Rodríguez Rey, que también forma parte del equipo de trastornos de la conducta alimentaria de Fundación Foro. Con Gaby, en el momento que nos pusimos a pensar, ambas somos, digamos, del palo de trastornos de la conducta alimentaria, que luego devinimos en terapeutas debetianas, y sí hay algo de lo que a nosotros nos encanta, es esto de, bueno, y creo que a todos nos gusta, de cómo en DBT tenés un manual, tenés algo para aprender, y te sugieren cómo practicarlo. Porque claramente lo que queda claro es que no es que vamos a charlar en el consultorio y vas a saber hacerlo. Hace falta tanta práctica y hace falta que didácticamente eso se dé de cierta manera para que haya más chances de que pueda ser llevado a cabo. Y esta habilidad que pensamos se llama TVO. Y creo que también en el TVO y en esos ojos que una mamá o un papá pone en la hija o el hijo, hay mucho para decir, ¿no? Y eso es lo primero, porque nuestros hijos, hay veces que los padres nos dicen cuando aprenden validación, que lo primero que hacen es por ahí quedarse callados, porque en realidad como piensan que van a meter la pata, se quedan callados. Pero también es cierto que los ojos hablan, ¿no? Entonces hay que también tener, y en esta época de barbijo sí sabremos que los ojos hablan, ¿no? Entonces creo que es muy importante ver con qué mirada, y en base a esa psicoeducación que se pudo haber dado a los padres, con qué ojos van a empezar a mirar a esos hijos, ¿no? Y dentro de esto tenemos, a ver, ahí va, upa. No tomé en cuenta, no tomé en cuenta mis 44 años y creo que todo el mundo de ahí, algunos también estarán con esta misma dificultad que estaría teniendo yo ahora. Bien, te veo y voy a ir leyéndolo, y en base a esto tratemos de pensar de cómo en realidad muchas veces cuando les enseñamos una habilidad a los familiares o a los consultantes, vamos leyendo la ficha con ellos, ¿no? Y en parte podría como hablar un montón, pero en relación genéricamente, pero sí me voy a detener en leer un poquito y por ahí hablar un chiquitito, porque de esta manera lo haríamos, ¿no? Sí, obviamente empezaríamos por decir o por preguntar, ¿no? ¿Qué están viendo estos papás? Porque en parte muchas veces lo que sucede es que cuando te describen lo que ven, normalmente todo lo que sale es mucho de juicios sobre esas conductas que están viendo. Y parte de lo que necesitamos enseñarles a hacer es cómo se pueden volver como más descriptivos. La T es tratar de estar atenta o atento, ¿no? A los cambios repentinos de carácter, a la ausencia en las comidas familiares, a la desaparición de alimentos en la alacena, heladera, a la concurrencia al baño inmediatamente después de comer, a restos de comida en la habitación, a manchas en lavatorios o inodoros, de posibles vómitos, a la cancelación de planes con amigas, a mirarse constantemente en el espejo y al ejercicio físico. Esto quiere decir un poco cómo estar atenta a observar si estas conductas, la frecuencia de estas conductas, ¿no? Como estar atenta, ver, mirar, para después quizás poder describir esto que estoy viendo a mi ser querido
de una manera descriptiva y no juiciosa. Escuchar sin juicios, observándolos. Por supuesto que vamos a tener juicios, pero la idea es poder observarlos. Comentarios sobre tú y su cuerpo, comparaciones con compañeros o gente de las redes sociales, modelos o influencers. Referir que sabes que es un tema difícil para ella y cualquier comentario tuyo puede no ser atinado y que podés notar cómo el tema de su propio cuerpo le da miedo y la atormenta. Cuando uno escucha y va a haber una otra habilidad que es no pisar el palito o no morder el anzuelo, va a poder escuchar parte de todo lo que está diciendo en relación a sus preocupaciones que tienen que ver con el trastorno alimentario. Muchas veces desde el modelo diríamos cómo el trastorno alimentario está hablando, esos pensamientos están hablando. La idea es por ahí, sin juicios, detenernos y poder observar la emoción que está por detrás de lo que está diciendo y quedarnos con eso como papás. Escuchar, estando prestando atención mucho a esa emoción que está detrás de todo lo que está diciendo o mencionando, en relación a los otros cuerpos, en relación a comparaciones, en relación a, puede ser el miedo, puede ser la vergüenza, pero hay algo que está por detrás y que vamos a tener que preguntar como padres, ¿es un poco de vergüenza lo que estoy escuchando? ¿Te da miedo esto? Y poder conectar desde ese lado sin pisar el palito o morder el anzuelo, que es una de las habilidades que vamos a ver dentro de un ratito. Luego validar la emoción tuya y la de tu ser querido. Creo que es muy importante pesquisar la emoción que tenemos nosotros y la emoción que tiene el ser querido, ¿sí? O sea, ambas emociones van a ser importantes. Vamos a tener que observar si está tensa, si llora, si se quiere esconder, y de este modo notar lo que está a su vez, o sea, lo que todo eso de que llore, se esconde y demás, ¿qué es lo que me produce a mí como mamá en ese momento? Porque parte de lo que me suceda a mí también lo voy a tener que validar, porque por supuesto que quizás me dan ganas de rescatar, por supuesto que en realidad me dan ganas de decirle, pero si vos te ves preciosa, no sé por qué te preocupas tanto, pero parte de lo que vamos a darnos cuenta es que quizás eso no es lo mejor que podamos hacer en ese momento. Entonces, sí voy a tener que estar bien atenta a la emoción que yo tengo y cómo voy a gestionar esa emoción de manera efectiva para no terminar manteniendo más del problema. La E de expresar es expresar ese modo de validación, ¿no? ¿Qué palabras voy a elegir para expresar la validación a ese ser querido? Aceptar que va a ser distinta a mi emoción, o sea, va a ser totalmente distinta a lo que me produzca a mí haber visto un story en el Instagram a lo que le sucede a mi hija cuando ve esa story en el Instagram. Sí, va a ser totalmente distinto y hay que aceptar que eso va a ser distinto, porque las emociones justamente no se eligen, sino que se tienen, pasan. Entonces va a ser muy importante y es esperable que yo como madre sienta miedo, sienta tristeza, sienta enojo, porque obviamente cuando vemos a alguien atrapado en un trastorno alimentario también genera, cuando digo enojo, genera mucha frustración e impotencia. Es como que dan ganas de, como, ay, despertate, esto, no te hagas tanto rollo con esto. Pero sabemos que decir eso va a hacer que nuestro ser querido aún se aísle más y se sienta incomprendido. Y lo que sí podemos hacer también, además de expresar esa validación, va a ser ofrecer ayuda para no empeorar la situación. Sé prudente y cauteloso en ofrecer ayuda, y la expectativa no está en mejorar la situación, sino en no empeorarla. Ofrecer ayuda puede ser que te quedes abrazándola sin hablar, trayéndole unos pañuelitos o yendo a dar una vuelta a caminar en silencio sintiendo el aire fresco. Atenta a tampoco reforzar el trastorno alimentario. ¿Qué quiere decir esto? Que porque ella se sienta en una situación de escalada, no terminemos reforzando el trastorno alimentario. Sería, por un lado, decir, bueno, está bien, quédate comiendo la manzana y nada más, porque te angustia tanto esto o te genera tanto malestar que esto más vale comete la manzana, porque ahí, está bien, estamos
no empeorando la situación? No, la estamos empeorando. Estamos empeorando porque estamos avanzando más en mantener el trastorno alimentario cuando en realidad lo queremos disminuir al trastorno alimentario. Entonces, cuando le pedimos en la sugerencia de práctica a los padres que hagan algo de esto, va a tener que ser con que puedan contar con algún ejemplo donde pudieron estar atentos, pudieron escuchar, y que describan específicamente cómo fue que hicieron esas partecitas de esta habilidad de TVO, ¿sí? Vamos hacia la siguiente, y no me podía dar, creo que cuando escribimos Kangabi pusimos pisar el palito, y después me puse a preguntar si todo el mundo iba a entender en Latinoamérica qué quería decir pisar el palito, si no era algo que decíamos nada más acá en Argentina o algo así, con lo cual también puse morder el anzuelo, entonces de alguna de las dos maneras nos vamos a entender. Y acá en una de las, a ver, acá en esto dice, los malabares que una tiene que hacer para no volver a pisar el palito. Claro está, que lo primero que vamos a tener que hacer para no pisar el palito, y vamos a ver qué quiere decir pisar el palito, es estar no en piloto automático, estar con los ojos bien abiertos, estar viendo, ¿sí? Y estar con atención plena en el presente. Eso es lo que vamos a necesitar hacer, en principio, para poder empezar a usar esta habilidad. Y esta habilidad, parte de lo que muestra es que muchas veces, y esta es una de las cosas que siempre, de un lado o del otro, o viendo los consultantes y que alguien del equipo esté viendo a los padres, o viendo a los padres y que te pregunten, bueno, pero no sé qué contestar cuando me pregunta tal y tal cosa, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece que es muy importante es, y voy a también como ir leyéndola, del mismo modo que haríamos en un entrenamiento en habilidades, sería cómo en realidad parte de lo que sucede es que, si sabemos algo nosotros, es que al ser querido lo atormentan un sinfín de pensamientos, y que estos pensamientos que lo atormentan, que tienen que ver con todo el componente de lo que es el trastorno alimentario, que todos saben que a mí me encanta mencionar que es como si fuese un pajarito carpintero que te da en la cabecita tiqui, 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 y parte de lo que hace un ser querido cuando está con alguien tiqui, 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 es enunciar estas cosas, porque parte de lo que tiene que hacer es, che, esto que me dice el pajarito es cierto, no es cierto, estoy más gorda, no estoy más gorda, y es enloquecedor y atormentante tener a un pajarito carpintero dándote. Entonces dice, a la mente de nuestro ser querido vienen un sinfín de pensamientos juiciosos en relación a la apariencia física, denotando una insatisfacción corporal. Algunos de estos pensamientos que atormentan la mente de tu ser querido son, te ves tan gorda, no te das cuenta que estando así no llegarás a nada, si sos un desastre en cómo te ves, ¿a dónde vas a ir? Fíjate lo que sos. Piensen en estar con este tipo de pensamientos. Puedo empezar, fíjate el rollo que tenés, no te diste cuenta que ese pantalón ya no te queda como te quedaba antes, un sinfín. Imagínense estar 24/7 con esos pensamientos. Esta tormenta de pensamientos puede acechar a nuestro ser querido, y como respuesta a los mismos, puede ser que se encuentre irritable, triste, con miedo, con vergüenza. Y en esos momentos intenta buscar confirmación o reaseguro haciéndonos la pregunta, ¿estoy más gorda? Este pantalón no me queda así, no me quedaba así antes, quiere decir que estoy más gorda, ¿no? Esto es, digamos, el anzuelito que tiran. Que tiran porque están muertos de miedo, o muertas de vergüenza, entonces ahí realmente es donde tenemos que estar bien atentas para no pisar, o bien atentos para no pisar el palito. ¿Por qué? Porque en definitiva vamos a necesitar desplegar otra cosa que no sea ese reaseguro, y que vaya más hacia la emoción que estás sintiendo. Porque cualquier cosa que yo le diga a mi ser querido no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Y por ahí eso es algo que va a aliviar al cortito plazo, pero que al mediano y largo plazo no va a aliviar, va a seguir haciéndome esas preguntas. Las conductas que buscan muchas veces aliviar este malestar de insatisfacción corporal son las de chequeo corporal, como el pesarse, el medirse, el compararse. Estas conductas aparecen como opción porque funcionan cortoplacistamente como modo de alivio del malestar. Lo cierto es que solo en ocasiones trae un alivio muy, muy cortoplacista y solo mantienen el trastorno alimentario, porque en realidad
es un circuito que se repite, porque siempre termina pasando de que no va a ser suficiente lo que me digan, o si me pesé y pesaba un poquito menos, entonces tengo que seguir restringiendo, o entonces tengo un atracón, pero entonces después del atracón, ahora realmente es un sinfín de cuestiones que de alguna manera lo que están haciendo es alimentando el trastorno alimentario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Morder el anzuelo sería, como papás y familiares, responderle desde lo racional. No, pero fíjate vos, mirá, ese pantalón es talle 24, se lavó, por eso queda más chico y por eso te estás sintiendo de esa manera. No entiendo por qué te sentís de esa manera, porque en realidad están todos los datos acá para decirnos que no te tendrías que estar sintiendo de esa manera. Después buscar convencerla de que no está lo cierto, que es un poquito más de lo mismo, que es esto de mantenerse en lo racional, medirla, pesarla o sugerirle que lo haga. Y esto he tenido papás que lo han hecho, ¿sí? O sea, que lo han hecho desde la mejor de las intenciones, no sabiendo que estaban realmente perjudicando el trastorno alimentario. Entonces también, porque parte de lo que esa mamá o ese papá está buscando en ese momento es aliviar el malestar que está teniendo esa hija. Entonces, por supuesto que como mamá, si sé que puedo aliviarlo, lo alivio, porque en realidad es tan difícil ese momento que querés aliviar. Y es muy difícil como mamá sentir ese impulso y no hacerlo, pero necesitamos ayudar a los papás a darse cuenta que en realidad perjudican, y para poder darse cuenta necesitan aprender. La otra cosa que no funcionaría sería ponerse como ejemplo, decir, bueno, sí, yo en el invierno siempre aumento unos kilos y después los pierdo. Cualquier cosa de esas no va a estar funcionando. O compararla con otras personas, como decir, pero si vos ¿qué pensás de Marcela? Bueno, Marcela es igual que vos. Empezar a hacer eso, que en realidad justamente es una de las cosas que sabemos que no los ayuda el compararse con otros, también sería perjudicial. Entonces, todas estas respuestas vienen a ser las de morder el anzuelo. Y por otro lado, el ponerse en los zapatos del otro sí va a ser notar la emoción del ser querido, tratar de hipotetizar y preguntar, ¿es esto lo que estás sintiendo? Para poder rechequear, que tiene que ver mucho con las habilidades, es validación plena, ¿no? Sí ayudarla a atravesar esa emoción acompañándola, aunque no haya que decir. Es decir, muchas veces no va a haber qué decirle, ¿sí? Y muchas veces es tocarla en el hombro, es alcanzarle una validación más bien conductual sería. Sí hacerle saber que entendemos que es un momento difícil y que cualquier cosa que vos respondas no será suficiente. Y es muy difícil y es como decirle, sé que en este momento estás buscando la certeza de que yo aplaque ese miedo, pero me doy cuenta que cualquier respuesta que yo dé no va a ser suficiente. Y por ahí te enojas porque te estoy diciendo esto y te frustras o te da más miedo, pero créeme que te estoy acompañando y me doy cuenta que es re difícil quedarte con lo incierto de no saber si estás o no más gorda, ¿sí? Y creo que ese es el momento donde mirándola a los ojos podemos también hacer ese acompañamiento. Y acá, la manera que podemos poner o sugerir la práctica tiene que ver con que pueda describir la situación en la que logró identificar cómo este ser querido se encontraba al acecho. Describí una situación en la que lograste identificar cómo tu ser querido se encontraba acechado por el trastorno de la conducta alimentaria. Y vos estabas a punto de morder el anzuelo. ¿Qué te preguntó? ¿Qué te dijo? ¿Cuál fue tu emoción? ¿Ganas de qué tuviste? Está clarísimo que como, y digo esto por ahí a los papás que están viendo, va a ser imposible tener esta charla y pensar de que van a acordarse de no morder el anzuelo y les va a salir así, sino que realmente se necesita poner piloto manual y detenerse en hacer prácticas, porque si no, voy a repetir el mismo patrón que estaba usando antes. Entonces, por eso es tan importante hacer estas sugerencias de práctica. Y después, sí, poder marcar con una cruz lo que lograron hacer, ¿no? O sea, lograron identificar la propia emoción, porque esto también es recontra importante, porque es lo que va a interferir en que yo
como mamá sea efectiva. Entonces, en la medida que yo puedo, hay veces que, por ejemplo, les da culpa y entonces por eso no se puede, no se avanza con algo que yo creo que puede ser efectivo para mi hija, entonces por la culpa no hago las cosas, o por el miedo que se empeore el trastorno alimentario, pero realmente por eso también necesitan de tener conversaciones con personas que sean especialistas, para darse cuenta de que realmente eso de que temen no sucedería, ¿no? Entonces, logré identificar mi propia emoción, logré identificar el impulso de acción de mi propia emoción, es decir, las ganas que tuve logré identificar la emoción de mi ser querido, pude hacerlo, logré validar la emoción de mi ser querido, logré mantenerme efectiva sin ser reactiva a la mente del trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, realmente esto es cómo volver en práctica y que no quede todo en hablado, y mucho de lo que sirve, todos los que somos debetianos acá sabemos que tener impresa una fichita de esa habilidad, con esa tarea impresa también para que lo puedan completar, todos sabemos lo importante que es cuando la diferencia que hace a los consultantes o a los padres que hacen sus tareas escritas o las que van al grupo y más o menos contestan la tarea que se hizo, pero no tuvieron ese momento de voy a practicar. Y creo que eso hace la diferencia en los cambios. Entonces, por eso también la sugerencia. Y luego, para terminar de pensar en relación a cómo pensar, hay algo que, esto es del Maudsley, no es más del Maudsley de adultos, que Janet Treasure Smith y Crane utilizaron, digamos, muchos recursos para crear un training para padres, sobre todo de adultos o adultos jóvenes, y dentro de las habilidades que pusieron allí, que obviamente está la empatía, y obviamente hay muchas que resuenan con las habilidades que por ahí nosotros desde DBT damos a los padres, también ofrecen esto que a mí me parece maravilloso, que es pensar o tener ciertas metáforas para observar los estilos parentales. Y sí creo que una de las cosas que necesitamos pensar es cómo en realidad una de las cuestiones es observarnos en el estilo parental, pero también en elegir. Y ahora cuando vayamos yendo por cada estilo, sí lo que me parece que es importante de notar es que independientemente de que los padres puedan estar más apegados a algún estilo, lo cierto es que ciertas situaciones o ciertos contextos despliegan algún estilo también, ¿no? Algún modo de ser. Y que en realidad también en parte, cuando se tiene este estilo, no es que, de vuelta, voy a volver a decir lo mismo, no es que se tiene para que hacerle la vida imposible a nuestros hijos, o porque no queremos que ellos aprendan, sino porque también tenemos como padres una historia de aprendizaje. Entonces, esa historia de aprendizaje hace que en realidad nos pasen ciertas cosas que entonces por ahí terminamos o en canguro o en avestruz. Ahora vamos a ir viendo algunos de esos estilos, ¿no? Pero me parece que es importante, sobre todo para entender que en realidad cuando estoy un poco más de un lado del otro, u oscilo, lo que sea, no es producto, de casualidad, sino que tiene que ver con la historia de aprendizaje propia, y que de vuelta vuelvo a decir algo, y algo que nos pasa con un montón de familiares, y que justamente el estar teniendo que trabajar en sus propios patrones conductuales, en sus propias emociones, debido a que a su hijo, a su ser querido está con un trastorno alimentario, da una oportunidad para repensarse en un montón de planos y de, como ser humano, desarrollarse más y evolucionar más. Y esto es lo que muchas veces los padres, al terminar el entrenamiento para padres y demás, nos refieren, ¿no? Es como en realidad, a pesar de lo doloroso que puede ser el proceso de acompañar a un ser querido, y el haber atravesado, digamos, tormentas, realmente se llevan
el haber podido aprender muchísimo más sobre sus propias emociones y sobre cómo relacionarse no solamente con este hijo particularmente, sino en familia, en el trabajo, en otros ámbitos. ¿Sí? Bien. Por un lado, el primero que tenemos es el rinoceronte, ¿no? Y si pensamos en el rinoceronte, pensamos en un animal que va a usar la agresión y las amenazas y coerción para llegar a la meta. Digamos que sería algo como abrirle así la boca al chico para que coma, ¿sí? O que de repente agarra y en medio de la mesa comienza a gritar de manera abrupta, o agarra y dice, entonces yo toda la comida me la voy a poner bajo llave y demás, ¿no? O sea, parte de lo que busca es un control excesivo y una urgencia, y entonces parte de lo que termina pasando es que muchas veces a mí me pasa que cuando me encuentro con un papá o una mamá que tiene cierto estilo de rinoceronte, lo que está abajo de esa cáscara de total enojo y furia es muchísimo miedo. Y muchísimo miedo que entonces intentan tomar el control y abordar el problema como, bueno, entonces hacemos esto, esto y aquello, de manera muy coerciva, y que lo que termina sucediendo es que hay muchísimas más confrontaciones en la casa, y de esta manera parte de lo que termina pasando es que termina empeorando. ¿Por qué? Porque hay muchísimos sentimientos de rechazo, de sentirse por parte, digamos, del ser querido, se siente incomprendido, se pierde la confianza, se siente que no le escuchan, que no le entienden, o también la escalada de la agresión. La respuesta puede ser aún más agresión. Entonces, realmente parte de lo que se ve es como que si la comida fuese el único problema, y no se está viendo que en realidad el ir así, lo que termina haciendo es tirando todo por los aires. Entonces, realmente este estilo, cuando los padres se pueden observar en este estilo, realmente notamos cómo no ayuda, sino que empeora. Por otro lado, tenemos al canguro, ¿no? Que crea un refugio para el cuidado del ser querido. Y esto también responde, y creo que también responde muchísimo a la historia de aprendizaje de esa mamá o de ese papá, y que parte de lo que aparece en esa sobreprotección de meter al cangurito en la bolsa tiene que ver con muchísimo miedo, y que también se buscan estándares altos de crianza, y que hay mucho miedo en que se cometan errores. Entonces, parte de lo que termina, o sea, con tal de que no se cometan errores, o no cometer errores, o no equivocarme, o no empeorar las cosas, meto a mi ser querido en la bolsita y voy resolviendo por mi ser querido. Y parte de lo que termina es que las consecuencias poco útiles es que no da claramente oportunidad para el desarrollo propio, no le está enseñando a saltar al cangurito. Obviamente sí, luego saltan los canguritos, ¿no? Pero en ese punto es como que no ayuda en la autonomía, no lo ayuda, y que también parte de lo que termina pasando es que crea muchísimo burnout, porque uno termina agotado de estar haciendo y resolviendo. Y sabemos que cuando uno está agotado, parte de lo que termina sucediendo es, de repente te transformaste en rinoceronte por unas horas, y después vuelves a ser canguro, porque rinoceronte te da un montón de culpa, y te sentís muy mal en ese punto, y entonces volvés a el canguro que termina colapsado después. Y lo que termina pasando con esto es que este modo alienta la evitación, da el mensaje que el mundo es una amenaza, se frustra, y emocionalmente termina pasando esto de ser tan inconsistente, ¿sí? Luego está el avestruz, y parte de lo que pasa con esto de algo de lo que podríamos pensar como más fácilmente decir como no poder ver, negar, es que implica mucho, y lo que hay por detrás muchas veces tiene que ver con sentir mucha vergüenza, culpa, o desesperanza de que nada va a ayudar, o alguna idea de que ya va a pasar, no es para tanto,
y por eso es esta respuesta de avestruz. Y obviamente lo que termina pasando es que esto crea mayor aislamiento, y que si el avestruz no ve, entonces el trastorno alimentario crece, y entonces le compro, no sé, las pastillas dietantes, o le sigo, no sé, la sigo llevando 7 veces por día al gimnasio, o sigo haciendo algo de eso, no viendo mucho lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en realidad pienso que, bueno, es una fase, o ya está con esto, peor se pone si le digo que no, entonces me quedo así sin ver mucho y demás. Y de vuelta, parte de lo que termina pasando es que hay muchísimos síntomas del trastorno de la conducta alimentaria que van a empeorar, y hay soledad y desconexión por parte del ser querido en el sufrimiento que está teniendo, ¿sí? Y la medusa, que es intensa e hipersensible, parte de lo que termina pasando cuando un padre o una madre es de este estilo es que todo es como demasiado. Entonces es todo muy triste, soy un fracaso, debería poder alimentar y nutrir a mi hija, ¿cómo puede ser que esto no suceda? Y entonces hay una reacción emocional, de vuelta por ahí ser alguien con mayor sensibilidad, que hace que no pueda ser efectiva o efectivo. Entonces, parte de lo que termina pasando es que esta mamá o este papá lloran, no pueden dormir, se aíslan de otras personas, y empieza a haber como mucha culpa y gritos en el hogar, y la verdad es que termina pasando que muchas emociones, hay como explosiones emocionales todo el tiempo dentro de la familia, y comienza a haber como mucha vergüenza, y el ser querido tampoco en ese punto puede realmente a esa madre o ese padre llegar a contarle lo mal que se siente, porque dice, ¿para qué le voy a contar si en realidad mira cómo está? No va a poder sostener o no va a poder ayudarme. Entonces realmente parte de lo que tiene que suceder es cierto cambio en cómo esta mamá o este papá pueden registrarse de esta manera y buscar maneras de regular sus propias emociones. Y obviamente tenemos como modos más efectivos el San Bernardo, y si fuese más interactivo esto, obviamente estaría preguntándoles qué es lo que les suscita, ¿no? O qué les trae el San Bernardo, que en realidad en medio, digamos, que puede estar bien atento a mostrar una calidez inmensa, y estar atento a de si hay una avalancha, quedarse al lado, sabiendo que es momento de quedarse quietitos, dando calor para luego seguir caminando, y muestra una calidez y un acompañamiento que da seguridad. Al igual que los delfines, que cuando pensamos en el delfín y en cómo ayuda a su cría a comenzar a nadar, lo hace con pequeños toques, que lo que hace es confiar en que ese delfín va a nadar, y lograr que ese delfín termine confiando en sí mismo para poder nadar. Estando ahí presente, desde una presencia no invasiva, y al mismo tiempo dándole de vuelta esta seguridad necesaria para poder animarse y estar atentos si se necesita algo más. Entonces estas serían las reacciones hacia los que los padres quizás desde un punto de vista también dialéctico pueden también como volcarse a pensar en qué conductas necesitarían empezar a desplegar para poder acercarse más a modos más efectivos de ser papás. Y acá, cuando una vez que uno desarrolla estos modos de observarse en el estilo parental y elegir, ¿no? Y detenerse y elegir, por eso también dentro de lo que es la orientación y el entrenamiento a padres es tan importante también el mindfulness, ¿no? Porque en realidad se necesita esa pausa para observarse, se necesita esa pausa para poder elegir de qué manera quiero responder y cómo quiero elegir responder y no reaccionar. Y acá una de las sugerencias que escribimos también junto con Gaby es: en la última semana nota 2 situaciones en las que tu estilo parental haya sido poco efectivo. Describí la situación y cómo fue tu respuesta. Identifica con qué animal se asemejó tu respuesta, incluyendo tono de voz y gestos corporales. Y luego, en la última semana, nota una situación en la que hayas logrado darte cuenta, darte la pausa para responder como un delfín o un San Bernardo.
describí la situación y tu respuesta de forma detallada, incluyendo tono de voz, gestos y gestos corporales. Y una de las cosas que pienso, porque como sé que hay algunos papás, es como que no puedo con mi parte de terapeuta y no de entrenadora por ahí, es por ahí tomar nota, ¿no? De esto, ¿no? Tomar nota de esto y de observarse y de notar cómo esto es una oportunidad para ver cómo pueden primero pensarse y después cómo en realidad, qué necesitarían, qué requiere, porque también una de las cosas que es importante es, bueno, ¿qué va a requerir que yo sea un poco más San Bernardo? ¿Qué va a requerir que yo pueda responder más como un delfín? Si en realidad muchas veces estoy como una medusa, o si en realidad me cuesta mucho, y parte de lo que diría, mucho de lo que tiene que ver es, en parte de lo que estos animales mostraban, es que hay algo de la emocional ahí que repercute de tal forma, el miedo, en general, ¿no? Aunque se vea el enojo por delante, que hace que actuemos de una manera. Entonces, parte de lo que se tendría que hacer para poder parecer más a un San Bernardo y a un delfín, en primero, etiquetar emocionalmente cómo me siento ante eso que yo veo, para poder después gestionar de una manera más efectiva, en poder darme la pausa y ver, y no tener que reaccionar a lo que me están diciendo, sino de dar una pausa y decir, dame un segundo que quiero elegir cómo te respondo en esto. Y eso es regalarse la pausa tan necesaria que necesitamos para empezar a practicar un estilo de ser padres más mindful, más de estar presente, más de estar en piloto manual. Bueno. Claro, discúlpame un momentico, quedan 10 minutos, quería avisar. Sí, perfecto, perfecto. Yo ya estaría terminando, con lo cual, si hay algunas preguntas, sé que por ahí avancé como, en un momento dije, ay, por ahí no llego, por ahí sí llego, es tan difícil hacer esto, sin tanta interacción. Así que por ahí en estos minutos, si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer, acá está mi email, por si quieren hacerme algunas preguntas luego, o lo que fuese, también. Voy a sacarme el stop share como para escucharlas. René Herrera escribió una pregunta por el chat, pero si quieres puedes abrir el micrófono y comentarla porque así la puedes explicar con más tranquilidad. ¿Te parece, René? Gracias, Laura. ¿Me escuchan? Dale. Sí, se escucha perfecto. Bien, Florencia, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Las habilidades que nos propusiste están geniales. Te comento, yo estoy empezando a dar el entrenamiento a unos papás de una chica que tiene el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y además anorexia, que por ahora está controlada. A mí me los mandan solamente para darles el entrenamiento y ya llevo varias sesiones. Mi duda es si es mejor darles el programa completo, digamos, de adultos para DBT, o si lo mejor es seleccionar habilidades de cada uno de los módulos para hacer el entrenamiento un poco más breve, digamos. Porque, perdóname, René, una pregunta que tengo. Cuando vos estabas pensando en darle el manual completo como se le da a los consultantes, René. Se me acaba de desconectar un poco del internet. Solo entendí la parte de si pensaba darles el manual, ¿no? Sí, vos, o sea, cuando vos te referís la cuestión completa, ¿es que le darías el manual completo? Mira, más que nada, como lo llevamos aquí en el centro, es que el protocolo completo es el de Marsha Linehan, por ejemplo, que realmente no incluye todas las habilidades del manual, pero sí la mayoría. Sí. Nosotros, digamos, si nosotros pensamos en un diagnóstico de TLP y anorexia, me dijiste, también vamos a tener que incluir algunas de las habilidades que tengan que ver con mucha psicoeducación en cómo ayudar a ese ser querido, pero por supuesto nosotros cuando vemos a padres, parte de lo que hacemos en el entrenamiento a padres es
volcarnos en dar ciertas habilidades. Esas ciertas habilidades, que son muchísimas menos fichas, y que de hecho el grupo de entrenamiento para padres dura 12 encuentros de 2 horas y media. En este manual se da conciencia plena, en este manual se da entender las emociones, digamos regulación emocional, pero se dan menos fichas, claramente, porque será 1 o 2 clases. Luego se da validación, luego se da modificación conductual, se da situaciones de riesgo, se da aceptación radical. Se hace como algo muchísimo más corto que lo que se da a los consultantes. Sí, lo que me parece que teniendo un caso de anorexia, parte de lo que vas a tener que hacer mucho es ver cómo vas a hacer para que al mismo tiempo de que los papás puedan validar el miedo que da poder tener las 4 ingestas o volver a, digamos, a alimentarse y todo lo demás, puedan también hacer eso, ¿no? Por más de que sea la edad que tengan, ¿no? Como que haya cierta negociación donde en este momento este ser querido necesita un poco de ayuda, porque si los papás van y le preguntan, otra de morder el anzuelo que no puse ahí, otra pregunta sería, que en realidad es morder el anzuelo por parte de los padres, ¿no? Dirían, ¿qué te hago de comer? La pregunta de ¿qué te hago de comer? Para alguien que tiene un trastorno alimentario es tirarle una bomba, porque se le prende fuego el trastorno alimentario. Entonces, estas también son cuestiones que hay que tener como en cuenta, ¿sí? Buenísimo, muchísimas gracias. No, de nada. Listo, tenemos una más que dice, en la paciente que está en una protesta por comer asociado a la pena, que supongo que es vergüenza, y rabia con la madre, además de malestar con sí misma, ¿qué habilidades puedo trabajar con ella que se niega a comer? Fue bastante, está escrita en el chat, ya te la repito. En una paciente que está en protesta por comer, asociada a la vergüenza y la rabia con la madre, sí, y además el malestar con sí misma, ¿qué habilidades se puede trabajar con ella que se niega a comer? Bueno, a mí me parece que en realidad, claro está que si hay muchísima emocionalidad con el ser querido, que independientemente en el momento de comer, se está llevando muy mal con esa persona, la verdad que no es la persona para acompañarla en esas comidas. Tendríamos que pensar si se puede pensar en otras personas. De hecho, muchas veces a nosotros nos toca o trabajar con alguna abuela, o trabajar con la persona que trabaja en la casa y que ayuda y asiste en la casa, porque por ahí parte de lo que tenemos que pensar es que esa persona, ya de por sí, porque el plato de comida esté adelante de ella, va a tener un nivel de ansiedad altísimo. Entonces, si además le agregamos un componente de una persona, por más de que sea la madre, pero que también dispara una emoción muy alta, y las chances de que pueda comer van a ser mínimas. Entonces, parte de lo que, porque una cosa es la relación de ella con la mamá, y que se tendrá que trabajar, pero otra cosa es cómo hacemos para que esta persona mejore esa alimentación para poder, digamos, elegir qué hacer con esta mamá, de alguna manera, ¿sí? Muchas no sé gracias. Si del todo o no. Bueno, hay una más que creo que tenemos ese tiempito justo para responder alguna de la página de Facebook, que dice, ¿qué estilo parental serían unos padres que realizan comentarios como necesitas tener buen cuerpo, si no los chicos no te van a elegir, subes tan poco de peso, así tampoco te van a querer? Uh-huh. Bueno, estos son parte, digamos, de ciertas... A mí me pasa que muchas veces, yo creo que parte de lo que pasa muchas veces con los papás es que no se dan cuenta del impacto que tiene. Y muchas veces, dependerá con el padre que estoy trabajando, ¿no? Pero quienes saben que trabajo con los padres muchas veces, hasta de algún modo gracioso y demás, pero hay algo de lo que tiene que suceder que es empezar a registrar que esto tiene un impacto tremendo. Y muchas veces parte de lo que tengo que hacer es hacerlo o equilibrarlo a decir ciertas cosas que le dirían, no sé, a nivel laboral, si tu jefe te dijese esto, ¿qué te pasaría a vos? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería la reacción que tendrías si tu jefe te está diciendo, pero che, este informe del coso me estás dando, o sea, solamente tenías que hacer esta cosa y estás haciendo esto otro? ¿Cuáles son las chances que ocurra de que esta persona después pueda ponerse a hacer el informe de manera adecuada, o que se sienta bien consigo mismo y todo lo demás? Hay muchos comentarios de los papás que vienen también porque también tienen cierto estilo de las chicas tienen que ser delgadas. Por suerte y gracias a Dios estamos también
en un momento de cambio que celebro enormemente, pero que tiene mucho recorrido, y tenemos que acordarnos que estos papás no están en el cambio que por ahí, bueno, yo no estoy en el cambio porque yo estoy más grande, ¿no? Pero me quiero creer que estoy en el cambio. Pero parte de lo que va a terminar pasando es que sí hay generacionalmente algo donde hay un cambio, pero que todavía estos papás en otra generación van a estar pensando en estas cuestiones de belleza, que realmente hay que, bueno, esto va a ocurrir, van a recibir esto, y es también cómo esta hija puede responderle algo a este papá, porque no se trata solamente de que el papá trate de, con la orientación, dejar de hacer esos comentarios, porque quizás no lo va a poder hacer siempre, sino que esta hija diga, cuando me haces este comentario, la verdad que está fuera de lugar. ¿Sí? Perfecto. Flor, Lo que es eso es una de las habilidades que nosotros hacemos que es cómo recuperarse de una invalidación. ¿Sí? Flor pide nuevamente tu correo, si lo puedes dictar. Sí. Yo igual creo que lo voy a copiar acá para el correo, para el Dale, chat, o si lo pones ahí. Flor, sí, ¿qué hago? ¿El share screen hago? Sí, si quieres, está bien. Pero después quiero ver a toda la gente antes de irme, ¿eh? Por favor. Dale. Ahí está. Y lo voy a copiar en el chat para que puedas dejar de compartir. Bien, y voy a decir otra cosa, que si no contesto, me vuelvan a escribir. Es que por ahí en ese momento no lo pude ver o contestar, ¿sí? Pero la gente sabe que a mí me tienen que insistir. No me voy a enojar si me insisten. ¿Listo? Bien. Bueno. Sí, espérate que hago el stop share. Exacto, para que veas. Bien, bueno. Bueno, entonces, muchas gracias, Flor, por participar, por tu tiempo, una muy linda charla, y a todos ustedes por estar acá hoy. También les agradezco un montón. Esta charla queda grabada y la pueden ver en Facebook y en la página de YouTube también. La página está como DBT Iberoamérica, ahí también la pueden buscar y queda guardada para que la puedan repasar si tienen ganas. Estén atentos a nuestras redes sociales, hay más charlas y más espacios como este para que puedan inscribirse. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Flor, si quieres decirles algo. Sí, quiero agradecer un montón, hay un montón de personas que conozco, que me han escrito, otras que no conozco, pero que es una linda oportunidad para conocer hoy. Y bueno, y agradecer, ¿no?, el espacio, y que realmente seguimos pensando. Entonces también, si ustedes se les ocurrió en base a lo que nosotros empezamos a proponer con Gaby en armar secuencias y en ver, y tienen ganas de que armemos algo, bueno, también, bueno, hoy por hoy, si hay algo que sabemos después de esta experiencia, digamos, de pandemia y demás, es que podemos estar muchísimo más conectados con gente de muchos más lados de lo que pensábamos, y por ahí se puede crear algo que creemos entre todos, ¿no? Y también, también de esto quiero decir, hay muchos padres que luego se transforman en los escritores de libros de ver cómo se acompaña a un ser querido. Entonces también para mí es muy valioso si hubiese algún padre que puede reconocer alguna de esas habilidades, cómo las puso poner en práctica, o cómo modificaría algo de lo que yo puse. Me sería de mucha utilidad ese feedback también, ¿sí? Los dejo, buen fin de semana, y hasta pronto. Que estén bien, muchas gracias por participar.